Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Con ustedes, el psicólogo Luis Felipe, conductor de este nuevo programa llamado Salud Consciente. Durante este viaje exploraremos juntos diversos temas relacionados a la salud, con el objetivo de hacer llegar a nuestros auditores información valiosa, profesional y actualizada sobre temas que afectan a nuestra salud actual en sus diferentes dimensiones. Para este programa, vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo es la vida para una persona autista? Y para eso vamos a tener a un invitado que lo vamos a presentar dentro de los próximos minutos. Este invitado nos va a ayudar a resolver muchas dudas, a resolver muchas inquietudes que ustedes como auditores pueden tener, considerando sobre todo que las neurodivergencias y el autismo en los últimos años ha sido un tema muy comentado. El autismo no es una enfermedad, sino una forma distinta de percibir, sentir y relacionarse con el mundo. El término comenzó a usarse a inicios del siglo XX, cuando algunos médicos describieron ciertas características comunes en niños que mostraban dificultades para comunicarse y comportamientos repetitivos. Con el tiempo, la ciencia avanzó y entendimos que el autismo no tiene una sola forma de manifestarse. Por eso es que hoy hablamos de un espectro. Actualmente se sabe que el autismo tiene base neurológica y que acompaña a la persona durante toda su vida. Las investigaciones también han ayudado a derribar muchos mitos, promoviendo una mirada más inclusiva, que reconoce la diversidad y el valor de las distintas maneras de pensar y sentir. Hoy, más que nunca, se busca escuchar directamente a las personas autistas, entender sus experiencias y construir una sociedad donde puedan desarrollarse plenamente, sin barreras ni prejuicios. El autismo desde una mirada de la neurodivergencia propone que el cerebro humano no tiene una sola forma correcta de funcionar, sino muchas. Una sola forma correcta, bien entre comillas, porque finalmente, ¿cuál es la forma correcta de funcionar? Una pregunta que nos podría hacer reflexionar mucho. Entonces, el cerebro humano no tiene una sola forma de funcionar, sino muchas, y bajo esta visión, el autismo no es una enfermedad ni un trastorno que deba corregirse, sino una variación natural de la neurodiversidad humana. Como siempre en este programa, es súper relevante poder compartir información que sea respaldada científicamente. Y por lo mismo, nos planteamos la pregunta de qué es lo que dice la ciencia sobre las características principales del autismo. ¿Qué dice la ciencia sobre las características principales del autismo? Y como primera característica podemos mencionar lo que es la comunicación e interacción social. Las investigaciones más clásicas, que vienen ya desde el año 1979, en conjunto con la definición del DSM-5, describieron el autismo como una condición marcada por dificultades en la comunicación y la interacción social. Desde la perspectiva neurodivergente, se entiende que no se trata de un déficit, sino de una diferencia en los estilos comunicativos. Estudios más recientes, ya desde el 2012, utilizan el concepto de la doble empatía, explicando que las dificultades sociales no solo vienen de la persona autista, sino de una brecha de comprensión mutua entre personas autistas y personas no autistas. El segundo punto de las características principales a la hora de hablar de autismo, según lo que dice la ciencia, son los intereses y las rutinas. Investigaciones desde el año ya 2000 hasta el 2011 documentaron comportamientos repetitivos y rutinas muy marcadas. Desde la mirada neurodivergente, estos patrones no son necesariamente problemas, sino estrategias naturales de autorregulación, concentración y bienestar.
Las rutinas muchas veces dan seguridad en un entorno que muchas veces resulta impredecible o sensorialmente abrumador. El tercer punto dentro de estas características que plantea la ciencia, ¿cierto?, es el procesamiento sensorial. Estudios realizados en el año 2009 demuestran que muchas personas autistas perciben el entorno con una mayor o menor intensidad sensorial. Lejos de ser un síntoma negativo, la neurodivergencia entiende esto como una forma diferente de percibir el mundo, donde ciertos sonidos, luces o texturas pueden sentirse más intensos, pero también permitir una conexión profunda con los detalles del entorno. El cuarto punto es la cognición social y la teoría de la mente. En el año 1994 ya se hablaba de posibles dificultades para comprender los pensamientos y emociones de los demás. Sin embargo, investigaciones recientes muestran que las personas autistas sí desarrollan empatía y comprensión social, pero de manera diferente. El problema surge cuando la sociedad espera que se comuniquen o interpreten emociones a la manera neurotípica, invisibilizando sus propios códigos de empatía y conexión. En este punto voy a añadir un pequeño comentario, derribando ya un mito del autismo, donde muchas veces se refiere a las personas autistas como carentes de empatía, como personas que no pueden empatizar o ponerse en el lugar de las demás personas, y eso vemos acá que la misma ciencia es la que nos respalda a la hora de afirmar que eso no es así, sino que hay muchas diferencias entre lo que es una persona neurotípica y una persona neurodivergente. Y el último punto que vamos a mencionar para ya dar paso a nuestra entrevista es sobre la neurodiversidad y el valor social. El concepto de neurodiversidad fue impulsado por Judy Singer en el año 1998 y profundizado por Kapp en el año 2013. Este enfoque valora la diversidad neurológica como una parte esencial de la humanidad, similar a la diversidad cultural o biológica. Reconoce que las personas autistas pueden tener grandes fortalezas, como el pensamiento lógico, la memoria visual, la atención al detalle, la creatividad, la honestidad y una sensibilidad profunda hacia temas éticos o emocionales. Ahora, vamos a entrevistar a un invitado. Su nombre es Cristian. Cristian tiene 29 años de edad. Actualmente trabaja como guardia de seguridad y vive de manera independiente desde los 24 años. Sus hobbies favoritos son leer, dibujar, hacer figuras de plasticina y aprender sobre la historia de la humanidad. Vamos entonces a ir haciendo algunas preguntas que van a ir dirigiendo esta conversación para que nuestros auditores puedan tener información valiosa, información sobre todo en primera persona, porque es muy distinto que en este caso yo, Luis Felipe, psicólogo, como profesional, les pueda mencionar algunas cosas, como las que les acabo de mencionar. Es muy diferente eso a que podamos aquí profundizar mucho más y conocer a una persona que en su propia experiencia personal cuenta o vive desde la neurodivergencia. Así que, una pregunta primero más informal para romper el hielo. ¿Cómo estás el día de hoy, Cristian? ¿Cómo te encuentras? Dime. Me encuentro bien, en primer lugar. Quiero agradecer esta oportunidad y este espacio para poder llevar a cabo esta entrevista y de parte este programa de podcast donde se habla de un tema que a mí me representa y de paso también me identifico con él al ser parte de esto llamado neurodivergencia, pues yo también formo parte de la misma, al ser en este caso
autista como tal. Vale. Bien, pues, bueno, le aprovechamos también de comentar entre paréntesis a las personas que nos están escuchando, nuestros estimados auditores, que este es el programa Salud Consciente. Y también otra información entre paréntesis, que nuestro estimado Cristian está un poco resfriado, ¿vale? Así que si es que de repente nos escuchamos un poco raros o hay alguna interferencia en el sonido, es referente a eso. Pero Cristian, te agradecemos mucho, obviamente, de todo corazón, el hecho de que estés acá, de que hayas acudido a este llamado, a pesar de estar un poco resfriado, y que tengan la disposición de poder conversar sobre este tema, que estoy 100% convencido que va a ser una información tremendamente valiosa para todos los auditores que están ahora escuchando este podcast. Vamos entonces con la primera pregunta, Cristian, y me gustaría que nos pudieras compartir cómo llegaste a tener tu diagnóstico sobre autismo. Bueno, para empezar, el contexto sería que recibí mi diagnóstico como espectro autista a partir del mes de marzo del año 2015. En aquel entonces contaba con 19 años de edad y llegué a este diagnóstico bajo circunstancias algo graves y algo desoladoras para mí en aquellas épocas y dado el contexto del momento. Se llevó a cabo el diagnóstico después de 3 semanas de permanecer recluido y con un tratamiento de psiquiatría en el centro de salud del hospital regional, donde recibí incluso una consistente medicación de por medio. Vale, entiendo. Bueno, entonces fue bajo igual un contexto un poco complejo que tú llegas a tener ya el diagnóstico como tal de autismo. Y fue en el año 2015 entonces, a los 19 años. Bueno, eso ya nos plantea como un tema importante que probablemente muchas personas autistas también pueden sentirse identificados, en el sentido a que estuviste igual hartos años sin saber, sin tener una certeza de esta neurodivergencia. ¿Mm? Prácticamente desde toda mi vida hasta esa edad puntual en la que recibí mi diagnóstico, Mm, desconociendo quizás por el mismo término eh, qué era lo que había en mí. mm. Y bueno, considerando esta primera pregunta, ¿cuáles han sido entonces, Cristian, los obstáculos relacionados con el autismo que tú has podido identificar en tu experiencia personal? Bueno, claramente ha habido algunos obstáculos primordiales para mí que yo al menos puedo atribuir justamente al tema de mi condición de autista. Uno de ellos, en primer lugar, es la desregulación de mi personalidad y sobre todo en gran medida de mi temperamento en ciertas ocasiones, de manera a veces incluso repetida, constante diría yo en algunos casos. Otro también es mi falta de habilidad social en el sentido de no poder mantener conversaciones eh, por largos ratos o por ciertos momentos. También eso depende de las circunstancias, por supuesto. Y también de la comodidad que tenga yo o mi interlocutor, la persona con la que estoy conversando. ¿Entiendo? Bien, bueno, hay algunos entonces de obstáculos como bien, bien puntuales que tú nos compartes. Y te preguntaría, considerando que son algunos obstáculos los que tú me mencionas, y me gustaría profundizar un poquito más en este concepto que tú mencionas de la desregulación. Me imagino, o tú me corregirás, que te referirás a desregulación emocional, momentos de desregulación emocional, o a qué te refieres específicamente con ese concepto de la desregulación. De hecho, no podría estar mejor explicado. Sí, va de la mano
con el punto de vista emocional, eh, puntual también, porque esto no es algo que me ocurra así como premeditadamente. Eh, Normalmente esto me ocurre dadas ciertas situaciones, ora concretas, ora incluso más espontáneas, así como accidentales. O sea, situaciones o circunstancias que yo no busco. Mm. Y dependiendo de qué representen para mí, por distintos factores, la persona del momento, la acción o el lugar, tiende a cambiarme a veces de manera drástica mi personalidad y a veces incluso alterarla en algo que en ocasiones no me representa, en el mínimo de los casos. Ya, entiendo, entiendo. Bien, entonces me detengo un poquito en este punto, sobre todo para que nuestros auditores puedan igual, puedan igual considerar esto, ¿bien? Porque algo que pasa mucho cuando hay personas autistas, sobre todo personas, niños, personas que son más pequeñas, que tengan o no un diagnóstico, se malentiende muchas veces esto de la desregulación. Se toma como no, que es muy alaraco, que es muy demasiado sensible, que le... ¿Mm? O incluso, quizás en un sentido más comprensible, es más extravagante en el mal sentido, ¿Mm? más extremista, Claro. también es válido decirlo, o en algunos casos se tiende a exagerar, incluso desde el punto de vista hacia el autista, de que se lleva como muy al extremo, eh, o por lo menos así, se nos quieren dar a entender de que tendemos a exagerar mucho nuestras reacciones Sí, justamente. y por eso igual perdemos credibilidad cuando queremos exponer lo que no estamos de acuerdo, Mm, incluso nuestras diferencias. claro. Perdemos credibilidad cuando se tiende a exagerar incluso eh, nuestras maneras de expresarnos. Y eso a veces nos genera un poco demasiado de ansiedad. Claro, entiendo. Sí, pues, justamente, es súper importante y relevante considerar este punto de la desregulación emocional, que muchas veces, y como bien nos comparte Cristian, no es algo que, que se elija, es algo que aparece, que surge, y que, claro, a veces, como tú bien decías, tener ciertas actitudes o ciertas maneras de comportarte en ciertos momentos puntuales que no te representan, po. Y súper importante entonces considerar ese punto, porque dentro del autismo, y vamos a profundizar mucho más, están los temas sensoriales igual. También quisiera hacer una acotación sobre un último obstáculo más personal de mí, que es el hecho de que, desde mi punto de vista como persona autista, eh, otra dificultad que tengo es que me cuesta mucho entender el razonamiento ajeno, en este caso el razonamiento de las demás personas, por sobre todo las personas neurotípicas, que siempre es nuestro punto más débil para nosotros los autistas. ¿Por qué? Porque se basa justamente en ser tan variados y distintos unos de otros, incluso de lo que cada uno concretamente razona. Es como que para nosotros las personas autistas nos conflictúa incluso ver que personas tienen razonamientos tan distintos de nosotros o incluso distintos entre sí y eso como que nos genera un poco dificultades para razonarlos todos. Ahí digamos que ese es nuestro primer acercamiento de la diversidad de ideas, de opiniones y de maneras de pensar. Para nosotros los autistas a veces puede ser un poco caótico. Claro, entiendo. Entiendo. Y claro, pues desde la psicología, ¿cierto? Esto se plantea con el concepto que mencionamos en la primera parte, con este concepto de la teoría de la mente, de la teoría de la mente, que tratando obviamente de ser demasiado reduccionista con esto, eh, cómo mi mente entiende a las otras mentes. Nosotros, al ser conscientes de nosotros mismos,
y al ser conscientes de que tenemos un componente mental, sabemos que los demás también tienen otra mente. No sé si me explico. Y en ese sentido, lo que nos dice la teoría de la mente, ¿cierto? Como les menciono, algo muy breve para tratar de simplificarlo y tampoco alargarme tanto con el tema, cómo mi mente se relaciona con las demás mentes. Y vemos que acá, por lo que nos dice nuestro estimado Cristian, igual es un tema, un obstáculo. Y bueno, entendemos que hay obstáculos, pero así como hay obstáculos, también hay maneras, hay formas, estrategias, a veces personas, etcétera, que ayudan a lidiar mejor con estos obstáculos. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué cosas te han ayudado a lidiar mejor con estos obstáculos que nos mencionas? Bueno, como toda gran dificultad que se nos presentan incluso a nosotros los autistas, lo lógico es que también haya una solución que lo pueda solventar, resolver incluso. En el caso mío particularmente, de, en cuanto al tema de las conversaciones con las demás personas, me he enfocado más en escucharlas y así conocerlas mejor. Sé que esto puede sonar un poco simplista, pero una cosa a tener en cuenta es que las personas autistas también tenemos un poco de dificultad al mantener por largo tiempo determinado la atención. Bueno, en mi caso particular tiende a pasar, pero estoy muy seguro de no ser el único en esta situación, en esta circunstancia, aunque sea en algunos casos minoría. Pero sí, es una muy buena estrategia el escuchar a las personas, conocerlas, así saber cómo lidiar con sus maneras de interpretarse y así no haya problemas para interactuar con ellas. Así entonces se conoce a la persona y ya saber de antemano cómo tratar con ella y cómo entablar conversaciones, dada la persona en cuestión. O si hay más de una, saber cómo tratar a cada una y cómo abordar los temas con cada uno de ellos y ellas. Mm, entiendo. Otro también que he aprendido, en este caso para los cambios de humor y de temperamento, que es justamente el tema que estábamos tratando, de modo que no afecte ni a mí ni a mi entorno, eh, ya que no es algo realmente fácil, eh, he tenido que autorrevisar mi persona y conocerme a mí mismo, porque hay situaciones que claramente como autista me detonan y por supuesto la idea de autoconocerme es también saber cuándo poner, digamos, un freno eh, a las situaciones que me detonan o a las situaciones que me hacen, digamos, interactuar con torpeza, por decirlo así. Porque sí, eso también es algo que nos pasa a menudo a ciertos autistas que a veces en, en las conversaciones tendemos incluso a hablar un poco de manera torpe o a expresarnos de manera un poco estorbosa. A veces, la mayoría de las veces sin quererlo. Pero yo siempre propongo lo de conocer a la persona y sobre todo conocerse a sí mismo para saber en qué, digamos, estoy fallando en las conversaciones y cómo poder mejorarlo. Y por último está también el hecho de que he abierto más mi mente, he abrazado más la diversidad de opiniones y pensamientos. Esto más que nada en el ámbito justamente que tratamos de la diversidad de opiniones y de maneras de pensar, entre los neurotípicos sobre todo. Eh, Abriendo más mi mente a la hora de escuchar a la gente, a la hora de aprender de sus ideas, por más que sean a veces incluso contrarias a las mías, puedo comprenderlos y puedo incluso tener una conversación no solo más amena, sino que en la que también termino aprendiendo algo importante de esas personas y de ese modo de pensar. Entiendo.
Entiendo. Bueno, son diferentes entonces las cosas que mencionas y que te han ayudado a ir lidiando con estos obstáculos o atravesando algunos obstáculos, por así decirlo. Que eso, me detengo un poquito igual en este concepto de por qué lo planteamos como obstáculo también, porque obviamente que el lenguaje, el concepto que se utiliza, también influye muchas veces en cómo percibimos estos temas. Fíjense que se habla de obstáculo, porque como buen obstáculo es algo que, obviamente, con algún esfuerzo, pero se puede atravesar. O sea, hay formas, hay maneras, hay estrategias con las que estos obstáculos pueden irse entendiendo, pueden irse atravesando. Para eso, obviamente, es que estamos aquí conversando con Cristian en nuestro programa Salud Consciente para todos nuestros auditores. Vamos a continuar entonces con esta entrevista, con esta conversación que, bueno, llevamos ya un poquito más de la mitad del programa y ya estoy convencido de que nuestros auditores ya, desde ya han tenido información valiosa, pero seguimos. ¿Cómo le explicarías el ser autista a una persona que no conoce del tema? Bueno, esta pregunta puede significar un tremendo reto, incluso para las personas que vivimos justamente siendo autistas. Pero eh, hay una manera de poder expresar a una persona que desconoce del tema que es ser un autista. Partiendo, por supuesto, del hecho de que los autistas tenemos, obviamente, un modo de razonar distinto y más complejo del resto de la gente neurotípica. Esto lo estoy diciendo más que nada derechamente desde el punto de vista mío, como autista, en palabras que yo mismo puedo interpretar y exponer. Por ejemplo, puedo eh, proponer también que los autistas tendemos a cuestionar todo lo que desconocemos y nos preguntamos por qué tal cosa es así o es así. O lo que nos interesa saber también. Eh, Todo lo que nos interesa saber, el por qué, el dónde, el qué, el para qué o el cuándo, todas esas preguntas las vamos resolviendo y respondiendo según lo que nos interesa saber. Y a veces indagamos mucho más de lo que puede llegar a ser una persona neurotípica. Cuando un tema le atrae o incluso le intriga demasiado. Nosotros los autistas incluso solemos ir más allá, a veces exageradamente, más allá de lo que la persona neurotípica tiende a apreciar, que eso creo que es algo muy importante a tener en cuenta sobre las personas autistas. Otra cosa que también me gustaría acotar es que uno de los indicios más notorios de una persona autista están entre dos aspectos. El primero es el de la comunicación bastante restringida con las personas. Nosotros, las personas autistas, tendemos incluso a restringirnos nosotros mismos, a veces porque no sabemos empezar una conversación y si ya está comenzada, no sabemos cómo continuarla, o a veces incluso encontramos nuestras propias trabas a la hora de conversar y de interactuar. Pero he notado, y desde mi punto de vista lo he vivido, de que es más complicado incluso cuando se trata de abordar temas que o no son de nuestro interés o no son irrelevantes, pero a la hora de que sean temas de nuestro interés individualmente, no encontramos realmente tantas trabas y de hecho incluso sin que nosotros los podamos saber o prever, tendemos a conversar de manera más libre, sin tantas trabas
Incluso proponemos justamente puntos de vista interesantes. Pero ojo, eso siempre y cuando el tema nos genere un interés lo suficientemente grande. Si no, a veces incluso podemos dar palos de ciego sin saber, desde la ignorancia, como yo diría. El otro aspecto, que no es menor y de hecho puede que sea el más notorio entre estos dos, es los distintos tipos de sensibilidad sensorial, que creo que esto lo habrás escuchado en muchas ocasiones. Y hay una diversidad en esto. Los distintos tipos de sensibilidad sensorial, quizá el más oído, incluso lo habrás oído más seguido, es justamente la sensibilidad sensorial del tacto. No sé si lo habrás escuchado en algún momento o Claro. más de una ocasión, que la mayoría de las personas autistas tienen, digamos, un estigma o un punto débil en esto de la sensibilidad sensorial cuando son tocados físicamente. Hay quienes no pueden tolerar el contacto físico, pero este es solo uno de las tantas sensibilidades sensoriales que es importante y es menester abordarlas en el tema del autismo, como por ejemplo también tenemos sensibilidad a ciertos olores particulares, espectros de luz también. Hay cosas que nos generan una sensibilidad visual y en mi caso particular, compartiendo este detalle, tengo una sensibilidad muy fuerte recientemente a los sonidos fuertes y repentinos, así de manera espontánea. En parte también sufridos en mi área de trabajo, en mi área profesional. Ya, entiendo. Entiendo. Oye, bueno, una explicación súper detallada y bueno, y entre paréntesis, agradecido por explayarte tanto y por mencionar tantos puntos también que son relevantes. Y bueno, aquí yo, escuchándote atentamente, me gustaría aquí profundizar un poquito en dos puntos, ¿bien? Los intereses profundos. Los intereses profundos, justamente lo que mencionaba nuestro entrevistado del día de hoy, Cristian, las personas autistas tienden a tener estos intereses profundos. Por ejemplo, cuando son más pequeñitos, puede verse un interés profundo por ejemplo, voy a dar un ejemplo, obviamente esto se puede manifestar de diferentes formas, pero, por ejemplo, por los autos, autitos de carrera. Entonces, tengo toda la colección de autitos de carrera. Cuando estoy de cumpleaños quiero que sea de la temática de autitos de carrera. Cuando tengo que disfrazarme, me disfrazo de autitos de carrera. En mi cuaderno tengo lleno de dibujos de autitos de carrera, etcétera. También puede pasar con los colores, con ciertos colores en particular que pueden ser parte de un interés profundo, o con otro tipo de conocimientos o saberes. Entonces, visto desde esta perspectiva, estimados auditores, esta es una característica también que puede ayudar mucho y que probablemente también hay muchos profesionales que son expertos en un tema, que también son neurodivergentes y que este tema de los intereses profundos les ayuda a desarrollarse profesionalmente, a desarrollarse laboralmente o a desarrollarse artísticamente también, porque esto puede ser con temas muy variados. Por supuesto, quiero hacer una aclaración muy importante, más dirigida a las personas neurotípicas sobre este detalle de los intereses profundos de una persona autista. Quiero aclarar, y de verdad esto es muy importante tenerlo en cuenta, cuando uno habla de intereses profundos, es decir, que uno expande su conocimiento sobre, a partir de ese interés, de saberlo todo, hasta las informaciones más superfluas y simples, que no se confunda con una suerte de obsesión. Una obsesión no, eh, porque muchas veces se va a dar el caso de que a veces se tiende a cansar tanto a la persona que oye el tema, o incluso
se puede sentir como algo fastidioso, disculpando la expresión, que esta persona autista, por ejemplo, te hable todo el rato sobre el, como tú diste el ejemplo de autos. Mm, Eh, Porque muchas veces he notado que las personas neurotípicas tienden a malinterpretar estos intereses profundos con que son obsesiones. mm, A veces, lamentablemente, que los interpretan como obsesiones enfermizas. mm, Y no, de hecho está muy lejos de la claro. realidad. Muchas veces, no quiero generalizar incorrectamente, pero muchas veces los autistas también ponemos nuestros límites porque sabemos que un tema del cual hablamos desmesuradamente nos tiende a aburrir al Mm, final. entiendo. Y sabemos que eventualmente eso nos pasará cuando abordemos cualquier Claro. tema que queramos conocer profundamente. Entiendo, entiendo. Súper buena acotación y súper necesaria. Súper necesario. Qué bueno que lo aclaras también. Y bueno, el segundo punto dentro de la respuesta que tú mencionaste, que yo quería profundizar a nivel general para continuar con las otras preguntas, es sobre el tema sensorial. El tema sensorial es un gran tema, un gran punto dentro de las características de la persona autista, donde hay diferencias sensoriales. Lo que nuestro entrevistado Cristian mencionaba como una sensibilidad a ciertos olores, a ciertos espectros de luz o ruidos fuertes y repentinos. Probablemente ahí haya lo que, desde una visión, desde un lenguaje un poquito más técnico, lo que es una hipersensibilidad. ¿Qué es una hipersensibilidad? Es cuando se siente con una mayor intensidad, se percibe con una mayor intensidad cierto estímulo sensorial. Y por otra parte, tenemos lo que es la hiposensibilidad, que es cuando otro estímulo sensorial, ¿cierto? Cuando un estímulo sensorial en particular, que puede ser algo que yo observo, que un olor, algo más del tacto, yo no lo logro percibir con una intensidad tan elevada, lo percibo con una intensidad muy pequeña. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo un poco más concreto con esto de la hiposensibilidad. El que yo aparezca o que una persona autista amanezca, por ejemplo, con muchos moretones en su cuerpo y que ni siquiera se acuerda en qué momento se los hizo. Puede que haya una hiposensibilidad, que la persona no tenga tanta sensibilidad a ese tipo de estímulos. O también puede pasar con las temperaturas, con la temperatura ambiental. Obviamente damos aquí ejemplos puntuales. Recuerden que aquí nunca vamos a buscar generalizar, pero sí obviamente dar algunos datos para que ustedes, nuestros estimados auditores, puedan ir entendiendo y conociendo más información. Bueno, vamos con otra pregunta que personalmente, igual y profesionalmente a mí me interesaba mucho poder plantearte. ¿Qué tan importante ha sido el apoyo profesional en salud mental que has tenido para poder desarrollarte y crecer como persona? Honestamente, ha sido demasiado importante, diría. En el caso particular, para mí, pasar por el proceso de apoyo de parte del área de psicología especialmente, me ha brindado una herramienta muy importante para mejorar lo que es el autoconocimiento, como ya te lo compartí, y el tratar conmigo mismo. Yo creo que ha sido una herramienta muy importante, en especial para mí, porque gracias a ello he podido incluso detectar mis falencias, hacerles el frente y darles una solución. Cosa que para mí generalmente era algo muy difícil a lo largo de mi vida, creciendo como persona, porque es lo que me ha causado, digamos, más estragos personalmente, lo que me ha traído problemas. Entonces, yo creo que con lo del autoconocimiento también viene el tema de la autocrítica, pero una autocrítica así como constructiva. ¿En qué sentido?
diciéndolo un poco más abiertamente. Autocriticar no para juzgarme en un sentido negativo, sino para hacerme el cambio de conciencia y cambiar para bien. No es algo, digamos, como para retroceder, sino para avanzar, como para saber y decir, oh, estoy mal en esto con mi persona, estoy mal en aquello en mi persona, pero bueno, ahora que sabemos lo que está mal, sabemos también cómo se soluciona. Y por ende, hago los cambios. No te voy a negar que algunos sí me ha causado un poco de dificultad llevarlos a cabo, porque justamente estoy hablando de cambiarme a mí de manera significativa. Entonces, sé cómo es mi personalidad, sé cuáles son los puntos que más me causan estigma, pero sabiendo justamente bajar el perfil de lo más negativo, puedo llevar a cabo ese cambio que me favorece siempre a mí, principalmente, que yo estoy pasando por la dificultad del momento. Pero así, respondiendo de manera más concisa, todo esto, provisto por el área de psicología, me ha proporcionado realmente una excelente manera de cambiarme para bien, autodesarrollarme, crecer como persona y llevar a cabo una muy buena convivencia con las demás personas. Entiendo. Entiendo. Entonces, vemos que acá el apoyo psicológico, ¿cierto? Ha marcado, al menos acá en el caso de Cristian, ¿cierto? Una diferencia notoria en cuanto a cómo entender ciertos temas, cómo abordar ciertos temas, este concepto del autoconocimiento, ¿cierto? Y bueno, el tiempo ha avanzado muy rápido. No sé si alcanzaremos a hacer todas las preguntas que tenemos planteadas, pero aún nos quedan algunos minutos, así que vamos a conversar sobre las últimas preguntas que vamos aquí a desarrollar en este programa Salud Consciente, conducido por Luis Felipe, psicólogo, y en esta oportunidad entrevistando a Cristian, que nos ha nutrido con su valiosa experiencia personal. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué particularidades son las que más te incomodan o obstaculizan? ¿Y cuáles son las otras particularidades que nos pueden mencionar que te benefician en otros contextos? Bueno, anteriormente, como ya he mencionado, mi mayor, digamos, punto débil como autista en el ámbito sensorial son los ruidos fuertes, que me causan estragos, no solo auditivos, sino que también a veces también, incluso, me afectan en la parte de mi comportamiento, de mi conducta. Esta yo diría que es la parte, más allá de lo auditivo, es la parte más complicada de este, digamos, de esta incomodidad, de este inconveniente. ¿Por qué? Porque tiende la gran mayoría de los casos a poner mi comportamiento en un modo más tosco y bueno, lo digo con un poco de pena, eh, puede rayar a veces en un toque más hostil, sin dar muchos detalles. Entiendo, entiendo. Y por supuesto, sin yo quererlo. Es algo, como te decía, más espontáneo y más accidental, en un grado de sensibilidad bastante grande. En cuanto a los elementos particulares que me benefician, están el de escribir, que yo creo que desde mi punto de vista, así como más personal, escribir es algo que me aleja en el mejor sentido de los estigmas que puede tener, me ayuda también a autorregularme emocionalmente, sentimentalmente también, escribir, incluso
en este apartado particular, el escribir desde la ficción me ayuda mucho mentalmente, me ayuda mucho como persona. Y por supuesto también está lo de crear formas o crear imágenes según mi imaginación lo disponga y lo provea en la creatividad. Como ya mencionaste, entre mis hobbies está lo de dibujar y hacer manualidades con plasticina. En esto está el ejemplo de lo que te propongo de crear formas y llevar a cabo imágenes según mi imaginación. Y eso es terapéutico para mí porque me ayuda mucho. A mí personalmente. Estoy seguro de que muchos autistas tienen formas bastante variadas para llevar a cabo esto que te propongo. En mi caso es con las manualidades, con plasticina y los dibujos. Entiendo. Entiendo. Bien, pues, considerando el tiempo, en honor al tiempo, vamos a dejar esa como la última pregunta. Nos vamos a quedar con otras preguntas que sería súper interesante de poder conocerlas, pero bueno, tal vez en una segunda parte puede ser, ¿por qué no? Profundizar un poquito más. Pero por ahora, vamos a quedarnos con esta información tan relevante que hemos compartido hoy día. Entonces, recuerden a todos, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @cambioconsciente.cl, el Instagram de quien les habla, psicólogo Luis Felipe, y también en el Instagram de la radioemisora donde se emitirá este programa, @r.rinconada. Hemos hablado de neurodivergencia, hemos hablado de autismo. Y bueno, te agradecemos, Cristian, por estar acá. Muchas gracias por venir, a pesar del resfriado. Detalles aparte, pero aún así, nuevamente, como te decía, aprecio mucho el espacio para poder dar en parte también un poco de mi testimonio de lo que es ser una persona autista en un modo básico, pero sobre todo también aportando temas que todos, neurodivergentes y neurotípicos como tal, deben saber, sea menester saber. Entiendo. Justamente para toda nuestra audiencia es súper importante que nos eduquemos, que compartamos esta información, todo siempre entregado acá en este programa Salud Consciente desde una perspectiva crítica, crítica constructiva, no crítica destructiva, con altura de miras, con tranquilidad obviamente, y los invitamos nuevamente, cariñosamente, a seguirnos en nuestro Instagram, @cambioconsciente.cl, @r.rinconada. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Se despide el psicólogo Luis Felipe, conductor de este programa llamado Salud Consciente.